En este video vamos a hablar sobre el teorema de la derivada de la función inversa. Este teorema nos dice que si f es una función biyectiva con derivada finita, no nula en x igual a, entonces su inversa tiene derivada finita en f de a y el valor de esa derivada está dada por 1 sobre el valor de la derivada de f evaluado en a. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que el valor de la derivada de la función inversa evaluada en f de a y el valor de la derivada de la función f evaluada en a son valores recíprocos. Para poder entender mejor este enunciado, lo vamos a ver gráficamente. Si f es una función biyectiva, como lo dice el teorema, el enunciado del teorema que acabamos de mencionar, podemos ver en este caso que esta función es una función creciente en todo su dominio, por lo tanto es monótona y admite función inversa. Su función, la gráfica de la función inversa está dibujada en color verde. Si comparamos las gráficas de f y de su inversa, podemos ver que presentan simetría respecto de la recta identidad. La recta identidad en este caso está dibujada con una línea de trazos. Esta simetría que se da entre estas dos funciones se caracteriza porque los puntos que pertenecen a una de las gráficas, como por ejemplo, si el punto de coordenadas AF de A pertenece a la gráfica de la función f, entonces el simétrico de este punto va a ser el punto que tenga como abscisa f de a y como ordenada a, porque los puntos que son simétricos respecto de la rectidentidad tienen la característica de que sus coordenadas x e y se permutan. Para que esto se pueda entender, por ejemplo, si el punto de coordenadas 2, 4 se encuentra sobre la gráfica de la función f, entonces el punto de coordenadas 4, 2, 4 de x, 2 de y, se va a encontrar sobre la gráfica de la función inversa. Porque esos puntos son simétricos entre sí, respecto, por supuesto, de la recta identidad. En este caso, el punto de coordenadas f de a, ¿sí?, sería el simétrico de este otro punto que acabamos de marcar sobre la función f. Si además recordamos la interpretación geométrica de la derivada, que nos dice que el valor de la derivada en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, entonces podemos trazar la recta tangente a la gráfica de la función en el punto AF de A y vamos a ver que la pendiente de esta recta va a coincidir con el valor de la derivada de f evaluada en la abscisa de este punto, es decir, en A. Y eso podemos escribirlo de esta manera. De la misma manera podemos trazar la recta tangente a la gráfica de la función inversa en el punto de coordenadas f de A, y en este caso la pendiente de esta recta va a coincidir con el valor de la derivada de la función inversa evaluada en la abscisa de este punto, es decir, en f de a. Eso podemos escribirlo de esta manera. Si observamos, estas dos derivadas son las que aparecen en la tesis del teorema que acabamos de mencionar, y lo que nos dice este teorema es que el valor de estas dos derivadas, digamos, son recíprocos, es decir, si la pendiente de esta recta es 4/5, entonces la pendiente de esta recta va a ser 5/4. O, para dar otro ejemplo, si la pendiente de esta recta fuese -2, entonces la pendiente de esta recta va a ser -1/2. En definitiva, lo que nos dice el teorema es que estas dos rectas tienen pendientes recíprocas entre sí. Y como esas pendientes coinciden
con los valores de las derivadas de la función f en el punto A y el valor de la derivada de la función inversa de f evaluada en f de A, entonces estos dos valores son recíprocos. Y eso podemos escribirlo de esta manera. El valor de la derivada de la función inversa evaluada en f de A y el valor de la derivada de f evaluada en A son valores recíprocos entre sí. Volvamos ahora al enunciado del teorema y vamos a demostrarlo. Para eso vamos a comenzar reconociendo lo que es la hipótesis del teorema. La hipótesis nos dice que f es una función biyectiva, que f de f' de A es distinto de 0, o sea, esa función tiene una derivada en A que es no nula y finita. Y la tesis está dada por esta expresión que es la que mencionamos anteriormente. Nosotros deberíamos partir desde la hipótesis y tenemos que poder llegar a la tesis. Como por hipótesis sabemos que la función f es biyectiva, entonces admite función inversa, y por definición de función inversa sabemos que la composición entre una función y su inversa es igual a la identidad. Por lo tanto, podemos asegurar que la composición, ¿sí?, f inversa de f de x es igual a la identidad. Como nosotros queremos llegar a una expresión en la que aparecen las derivadas, tanto de la función inversa como la derivada de f, entonces vamos a derivar ambos miembros de esta expresión. Si derivamos ambos miembros, para poder derivar el primer miembro, como contiene una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena. Esta regla nos dice que para derivar una función compuesta debemos derivar primero la función más externa y luego multiplicar esa derivada por la derivada de la función más interna. En el segundo miembro, como tenemos la variable x, la derivada de x es 1. Nos queda entonces la derivada de esta manera. Como nosotros queremos calcular las derivadas en el punto A o f de A, reemplazamos la x por A en esta expresión y nos va a quedar entonces la igualdad de esta manera. Si ahora recordamos por hipótesis, la derivada de la función en el punto A es un valor distinto de 0, por lo tanto podemos despejar la derivada de la función inversa como 1 sobre el valor de la derivada de la función f evaluada en el punto A. Y esto es la tesis de nuestro teorema, por lo tanto hemos llegado a la demostración, hemos logrado demostrar este teorema. ¿Para qué me sirve este teorema? Si nosotros observamos, este teorema me permite calcular valores de la derivada de la función inversa en puntos de su dominio, conociendo los valores de la derivada de la función f en puntos de su dominio. Entonces, podemos calcular la derivada de una función sin necesidad, en un punto, ¿no?, el valor de la derivada de una función en un punto, sin necesidad de conocer la función inversa o de derivar a la función inversa, solo conociendo los valores de la derivada de la función f en puntos de su dominio, como por ejemplo en este caso en el punto A. Veamos un ejemplo. Si f de x es la función x menos 2 sobre x más 1, podemos calcular, bueno, el ejercicio nos dice, calcule la derivada de f en x igual 2 y emplee ese dato para determinar el valor de la derivada de la función inversa de f en x igual a f de 2. Es decir, nos están pidiendo calcular la derivada de la función inversa en f de 2. Por el teorema que acabamos de ver, esa derivada es la recíproca de la derivada, o sea, es un valor recíproco al valor de la derivada de la función f en 2, evaluada en 2. Por lo tanto, no es necesario que busquemos la función inversa, sino bastará con buscar la derivada de la función f, evaluarla en 2 y
calcular su recíproco. Entonces vamos a derivar la función f. Como f tiene forma de cociente, nos va a quedar la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, por lo tanto nos queda 1 por x más 1, x más 1. Menos el numerador sin derivar, x menos 2, por la derivada del denominador, que es 1, se nos queda menos x menos 2. Todo dividido, el denominador al cuadrado. Si ahora resolvemos el numerador, como acá tenemos un signo menos, la x y el término menos x se cancelan y nos queda 1 más 2. O sea, la derivada nos va a quedar 3 en el numerador sobre x más 1 al cuadrado. Si ahora evaluamos esa derivada en el punto 2, reemplazamos la x por 2, 2 más 1, 3 al cuadrado 9, 3 sobre 9 nos va a dar 1/3. Ya tenemos la derivada de la función en 2. Ahora, si queremos calcular cuánto vale f de 2, ¿sí?, que podemos hacerlo, necesitaríamos reemplazar en la función f la x por 2. Entonces, si reemplazamos la x por 2 en la función, nos va a quedar 0 sobre 3, o sea, 0. Esto nos indica que el punto de coordenadas 2, 0 pertenece a la gráfica de la función f y por lo tanto el punto de coordenadas 0, 2 va a pertenecer a la gráfica de la función inversa. Calcular el valor de la derivada de la función inversa en f de 2 sería lo mismo que calcular el valor de la derivada de la función inversa en 0, y por el teorema que enunciamos, sabemos que eso va a ser igual al recíproco del valor de la derivada de f en el punto 2, o sea que sería el recíproco de 1/3 igual a 3. De esta manera hemos encontrado la derivada que nos pedían en el enunciado, que sería la derivada de la función inversa, sin necesidad de haber encontrado la función inversa, de conocer la función inversa. Esa es la ventaja de este teorema, digamos, que nos permite calcular ese valor conociendo los valores de la derivada de la función f en puntos de su dominio.